días, familia Doxa y personas que nos están mirando a través de este video. Mi nombre es Eli Cázares y soy el pastor de la iglesia Doxa en Ciudad de México. Y me da mucho gusto que puedas estar mirando el sermón el día de hoy. Quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en la carta a los Hebreos. El día de hoy vamos a estar meditando en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Hebreos 5, versículo del 1 al 10. Nosotros utilizamos la NBI como nuestra Biblia oficial, así que me gustaría que pudiéramos darle lectura, pero al mismo tiempo quiero que vayamos un poquito atrás y que leamos el contexto de esto que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a darle lectura desde el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Esto solamente es para dar un poco de contexto a nuestro pasaje. Pero antes de leer la Biblia, me gustaría que podamos orar. Quiero recordarte que cuando nosotros oramos, antes o después de leer la palabra, lo hacemos para reconocer que en nuestra debilidad y en nuestro entendimiento finito no podemos comprender la palabra si el Espíritu Santo no nos la revela. También cuando tú y yo oramos, estamos diciendo obviamente que necesitamos la ayuda de Dios, no solo para escuchar su palabra, sino también para creerla y obedecerla. Por esas razones que nosotros oramos. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí en donde estés y oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, gracias porque es por medio de ella que tu Espíritu Santo, Señor, que tú mismo estás hablando a nuestros corazones, que tú mismo, Señor, estás hablando a nuestra vida y estás animándonos, confrontándonos, exhortándonos, Señor, dándonos la esperanza del Evangelio. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ruego para que mi vida sea un instrumento, Señor, para que pueda ser un instrumento tuyo y por medio, Señor, de mis palabras, Señor, puedas hablarle a tu pueblo. Señor, es más, ruego que no sean mis palabras, sino que sean las benditas palabras de tu Escritura. Ruego por el corazón de mis hermanos que están mirando este video, esta transmisión, Señor, en donde quiera que estén, habla su vida, anímalos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, y después vamos a pasarnos al pasaje en el que vamos a estar meditando, que es 5 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El título del sermón de esta mañana, familia, es Nuestro sumo sacerdote.
Ese es el título que utilizaremos para el sermón de esta mañana, nuestro sumo sacerdote. Y como ustedes saben, normalmente en la iglesia nosotros utilizamos una idea principal, un argumento que tratamos de respaldar con nuestros puntos, con nuestros ejemplos, con cualquier cosa que digamos durante el sermón. Y el argumento o la idea principal que quiero compartir contigo en esta mañana es la siguiente: Jesús es el perfecto y sumo sacerdote. Por lo tanto, confiemos en que nuestra redención y nuestra salvación están seguras en Él. Voy a repetir una vez más este argumento para que puedas recordarlo. Jesús es el perfecto y sumo sacerdote. Por lo tanto, hay un imperativo, una orden, un recordatorio. Por lo tanto, confiemos en que nuestra redención y salvación están seguras en Él. Quiero preguntarte algo, esperando que en casa puedas responder esta pregunta. ¿Cuántos de los que están mirando este video y aún de los que no lo están mirando, los que van a mirarlo días después de esta grabación, han tenido temor acerca de su salvación? ¿Cuántos de los que están mirando este video han sentido en alguna ocasión que lo que ustedes han creído, la fe que han depositado en Jesús, los años que han tenido como creyentes, puede que no sea tan real como se los enseñaron en algún momento, como lo leyeron en algún pasaje o como lo escucharon de algún predicador? Me gustaría preguntarles, ¿alguien, además de mí, ha tenido esa duda en cuanto a su salvación en algún momento de su cristianismo? Si es realmente eterna, como dicen, si realmente está segura, si realmente al morir nos vamos a ir a la presencia de Dios. Imagino que no soy el único que ha tenido este tipo de dudas en su caminar con Cristo. Y hasta cierto punto estas dudas son entendibles y normales, ya que la fe que nosotros tenemos, esta salvación que hemos recibido, no es palpable y tampoco es visible. Y por lo tanto podrían surgir estas dudas. Y obviamente si a esto le agregamos el hecho de que en muchas ocasiones como cristianos nosotros descuidamos nuestra lectura de la palabra, nuestra oración, la congregación con otros hermanos que nos animen a continuar en la fe, podríamos estar de acuerdo en decir que estas y muchas otras cosas impiden aferrarnos a las verdades del Evangelio en muchas ocasiones. Pero lo que quiero compartirte el día de hoy, mi hermano, es que mientras estuve estudiando esta semana este pasaje, tuve un mensaje de esperanza para mi propia vida y consuelo al recordar por qué razón es que yo creo en lo que creo y puedo afirmar que la salvación que me ha sido dada es eterna y está segura, que nunca muere y que nunca caduca. Y que como consecuencia de eso, mi corazón puede estar alegre de saber que en Cristo Jesús estoy muy seguro. Más de lo que pienso, más de lo que siento, más de lo que puedo imaginar. Así que mi intención en esta mañana es poder mostrarte por medio de este pasaje cómo es que nuestra salvación, nuestra seguridad está firme. Nuestra salvación está segura. Ahora quiero aclarar algo para aquellos que nunca han leído o estudiado la carta a los Hebreos. Para que tú y yo podamos entender mejor esta carta, déjame decirte desde el principio que es necesario que tú y yo conozcamos el Antiguo Testamento. Porque la carta a los Hebreos es una de las cartas que más apuntan al Antiguo Testamento en cuanto a referencias bíblicas o pasajes citados textualmente del Pentateuco. Así que yo quiero pedirte un favor, quiero animarte que en esta semana o que en este mes tú puedas leer los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Porque el día de hoy vamos a estar viendo un tema que aparece en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, específicamente en los primeros 7 capítulos de Levítico, y es el tema del sacerdocio. Un tema que diría yo estudiado por muy pocos y que muchos cristianos consideramos un tema de poco interés por tratarse de un tema que aparece, como lo acabo de decir, en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero si tú y yo no estudiamos estos libros,
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, específicamente a cartas como la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder llegar muy lejos a menos que volvamos de nuevo y veamos qué es lo que la palabra del Señor dice al respecto. Así que ve conmigo a nuestro pasaje de nueva cuenta. Este pasaje yo lo he decidido dividir en tres puntos, tres ideas principales que tienen el objetivo de hacernos ver con más claridad lo que el autor está diciendo. Y el primer punto, la primera idea, yo la he titulado La imperfección del sacerdocio humano. La imperfección del sacerdocio humano. Versículo del 1 al 4. Pero antes de abordar los versículos de lleno, quiero decir algo respecto al contexto anterior. En los capítulos anteriores, del 1 al 4, de esto que estamos leyendo, el autor de los Hebreos muestra desde los primeros versículos de Hebreos la superioridad de Jesús por encima de todo lo creado, y comienza a decir Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otro tiempo por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, y comienza a explicar quién es el Hijo. El Hijo, dice el autor, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso es lo que el autor de Hebreos dice. Después comienza a mostrar esta superioridad del Hijo por encima de los ángeles y también la superioridad del Hijo por encima aún de Moisés. Mientras que a Moisés se le considera un siervo fiel que cuidó toda la casa de Dios, a Jesús se le considera como un hijo fiel que también cuidó la casa de Dios, que somos todos nosotros. Y al mismo tiempo, el capítulo 3 de Hebreos nos muestra la condición caída del hombre y hace una advertencia a los lectores originales y les dice: tengan cuidado con la incredulidad, porque sus antepasados, porque los israelitas no tuvieron cuidado con la incredulidad en el desierto, al contrario, se rebelaron en contra de Dios, no creyeron en sus promesas, no creyeron en su fidelidad y en su misericordia. Y el autor comienza a hablar en ese momento de la necesidad de un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres debido al pecado del ser humano. Y de hecho lo leímos hace un momento. Es por eso que tenemos la necesidad de un sumo sacerdote, alguien que se compadezca de nuestras debilidades, alguien que se compadeció de nuestras debilidades. Y es evidente por la forma de escritura y aún por el título de la carta que el autor se estaba dirigiendo principalmente a judíos. Así que los lectores debían de tener en claro que Jesús no solo había muerto por ellos y resucitado, sino que al mismo tiempo Él estaba fungiendo como sumo sacerdote que entregaba la ofrenda perfecta, Él mismo, para perdón de los pecados. No para hacerla cada año como en el Antiguo Testamento se hacía, sino una vez y para siempre. Y ¿sabes qué? Mientras estaba estudiando este pasaje, pude pensar que tal vez, solo tal vez, para nosotros, este tema, al ser un tema recurrente o un tema que hemos escuchado o que incluso hemos cantado, podría parecernos un tema normal y algo que podríamos aceptar con facilidad. Sí, Jesús es nuestro sumo sacerdote. No tengo claro qué significa eso, pero creo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero para el judío del primer siglo, familia, esto no tenía sentido. Porque ellos, aún a pesar de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, muchos de ellos seguían teniendo a un sumo sacerdote terrenal que seguía ofreciendo sacrificio por el perdón de sus pecados. Es más, el hombre que condenó a Jesús, Caifás, era el sumo sacerdote, y es muy, muy probable que aún después de la muerte y la resurrección de Jesús, este hombre y los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios. Pero el autor de Hebreos quiere dejar en claro a la iglesia que estaba leyendo esta carta, o a los judíos que estaban leyendo esta carta, que Jesús es y siempre será el sumo sacerdote. Y comienza a explicarlo de esta manera. Quiero que veas junto conmigo cómo en estos primeros 4 versículos se nos van a mostrar varias características de un sacerdote terrenal. Y comienza a decir: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres.
Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Quiero que notes junto conmigo estas características de las que te acabo de hablar hace un segundo. El autor de Hebreos nos habla de 5 cosas bastante interesantes que van a ser parte de nuestro primer punto, de nuestra primer división, recuerda, la cual he titulado La imperfección del sacerdocio humano. Y la primera característica que el autor está diciendo es que estos hombres que en el Antiguo Testamento fungían como sacerdotes eran hombres que eran escogidos de entre el mismo pueblo. De nuevo, esto es algo que encontramos en el Antiguo Testamento, tanto Éxodo, Levítico y Números. Vemos cómo el Señor decide escoger a la tribu de Leví, entre los que pertenecía Aarón, el hermano de Moisés, ¿recuerdas?, para su servicio. Y esto en realidad es algo muy importante que tú y yo tenemos que saber, porque el representante de la humanidad, en este caso del pueblo de Israel, tenía que ser por lógica parte del pueblo de Israel y al mismo tiempo humano. Solo un humano puede ser representante de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia afirma que somos los humanos los que estamos separados, alejados de Dios. Porque la Biblia afirma que somos los humanos los que somos enemigos de Dios. Es por eso que el sacerdote tenía que ser parte del pueblo de Dios. Y esa es la primera característica que podemos ver en nuestros versículos. Pero segundo, también estos sacerdotes que son escogidos tenían un trabajo muy importante, y lo dice el mismo versículo: eran nombrados para representar al pueblo. Si alguien te preguntara en el Antiguo Testamento cuál era la responsabilidad más importante y grande que tenían los sacerdotes, sin duda puedes afirmar que estos hombres eran los representantes, los responsables de representar al pueblo de Israel ante Dios. Estos hombres eran los intercesores humanos entre los hombres y Dios. No sé si recuerdas, pero en los 40 años en donde el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, en varias ocasiones Dios se enoja con los israelitas y llega al grado de que los quiere exterminar, porque está enojado con ellos por la rebeldía, por el pecado. Y en varias de esas ocasiones Moisés intercede por ellos y le pide a Dios que tenga misericordia, que los perdonara. Moisés estaba poniéndose en medio de Dios y los israelitas, intercediendo por ellos. Y bueno, ese era el trabajo de los sacerdotes, era el trabajo que estos hombres tenían. Y quiero ponerte un ejemplo, tal vez un tanto sencillo, para que tú y yo lo podamos entender mejor. Hoy están terminando, me parece, los Juegos Olímpicos, y la mayoría de nosotros ha visto por lo menos una competencia de nuestros atletas mexicanos. Y sabemos que para que ellos estuvieran en Tokio tuvieron que competir con otros atletas, con compañeros, y ser los mejores en su rama. Ahora ellos están esforzándose en estas competencias, o se estuvieron esforzando a lo largo de estos días en estas competencias, porque ellos sabían que estaban representando a su país. Ellos son los mejores en lo que hacen aquí en México. Y obviamente si ellos ganan, nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos porque ponen en alto el nombre de México. Pero si ellos pierden, nosotros también perdemos como mexicanos. ¿Por qué razón? Porque ellos están representando al país. Y esto es tal vez algo muy parecido al tema del sumo sacerdote, porque estos hombres tenían que buscar la santidad diaria para presentarse delante de Dios. Es casi como si el mejor del pueblo de Israel estuviera al frente. Y si ellos pecaban, tenían que ofrecer sacrificios por el perdón de sus pecados. Pero ojo aquí, ellos no eran los únicos afectados por sus propios pecados. En Levítico capítulo 4, versículo 3, mira lo que dice, presta atención a lo que la palabra del Señor dice. Si el que peca es el sacerdote ungido,
haciendo con ello culpable al pueblo. Mira lo que está diciendo el autor de Levítico. Si el sacerdote peca, al mismo tiempo está haciendo culpable a todo el pueblo. Este debe ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un ovillo sin defecto. Es muy interesante porque el Señor podía castigar a todo el pueblo por causa del pecado del sumo sacerdote, porque Él era el representante de todo el pueblo. Si una sola persona pecaba, alguien que no era el sacerdote, el Señor juzgaba su pecado, lo castigaba con severidad, incluso en algunas ocasiones ordenaba su muerte, pero con el sumo sacerdote no era igual, porque si él pecaba, todo el pueblo se volvía culpable. ¿Te das cuenta de la relevancia, que este hombre tenía dentro del pueblo de Israel? Estos hombres eran los representantes que tenían que mantenerse santos para Dios y al mismo tiempo tenían que presentar al pueblo santo delante de Dios. Esta es la segunda característica de estos hombres, eran representantes. Tercero, estos hombres también nos dicen los primeros versículos de Levítico, si te das cuenta que estos hombres eran los encargados de ofrecer las ofrendas y los sacrificios. Eso es lo que dice el mismo versículo 1, ofrecer dones, esto es ofrendas y sacrificios por los pecados. No podía hacerlo cualquier persona. No podía hacerlo cualquier persona. Es más, el libro de Números nos enseña que si alguien que no fuera sacerdote, el sumo sacerdote o sacerdote, se acercaba al santuario, este tenía que ser condenado a muerte. Mira la gravedad de este tema. Esto no era para nada algo que se tomara a la ligera. La santidad del Señor era y sigue siendo algo que se debe tomar muy en serio. Si alguien pecaba, además de arrepentirse por su pecado, tenía que dar un sacrificio. Debía entregar algún animal para que éste fuera muerto en su lugar. Porque la misma Escritura afirma que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por esa razón los sacerdotes debían ofrecer estos animales, degollarlos, porque de esta forma estos sacerdotes estaban apuntando a algo muchísimo mayor que vendría. Cuarto lugar, el autor de los Hebreos también nos dice que estos hombres tenían que ser pacientes. Eso es lo que dice el versículo 2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes. Era una persona que tenía que ser paciente, amoroso incluso para con el pueblo. Tenían que ser bondadosos con el pueblo. Debían de tratar con paciencia a los ignorantes y a los extraviados. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, este versículo específicamente, me acordé de mí mismo y de mi propia vida. Porque creo que tú y yo, estoy seguro que tú y yo hemos sido parte de estos grupos, de los ignorantes de la ley del verdadero evangelio, pero también extraviados del camino del Señor Jesucristo. Hemos sido este mismo grupo de personas que hemos ignorado la ley, la palabra, el amor, la misericordia del Señor y andábamos por nuestro propio camino y como consecuencia de esto andábamos extraviados del Señor. Gracias a Dios, nosotros somos tratados o fuimos tratados con paciencia y seguimos siendo tratados con paciencia por Cristo. Y así como nosotros lo estuvimos por mucho tiempo, así también dentro del pueblo de Israel había personas que necesitaban recordar la bondad y el amor del Señor al rescatarlos de sus enemigos. Y estos hombres, los sacerdotes, eran los encargados de recordarles todas estas cosas. Y presta atención a lo que ahora nos va a decir nuestro pasaje, porque estos hombres tenían que actuar de esta manera, con paciencia, incluso yo pensaría con amor, con mansedumbre, porque ellos mismos tenían que ser conscientes de que ellos también podían caer en el error de estas mismas personas, porque estos hombres en su imperfección de sacerdocio también eran débiles. En otras palabras, también pecaban. Ya lo leímos hace un momento, si un sacerdote pecaba, o sea, si pecaban, estos hombres tenían que reconocer su propia debilidad, ofrecer sacrificios, pero por esa razón es que tenían que mostrarse pacientes.
No sé si te ha tocado conocer, y quizá eres tú también, y espero si es así, el Señor te hable por medio de esto que voy a decir, que en muchas ocasiones somos más hábiles para ver los pecados de las otras personas que nuestros propios pecados. Seguramente conoces a alguien, o tú eres ese alguien, que al ver la falta de una persona piensas que esa persona no merece el perdón de Dios, no merece que el Señor tenga misericordia de él y debería de caer un castigo sobre esta persona que está ofendiendo al Dios 3 veces santo, poderoso, omnisciente. Pero cuando volteas a ver tu propio pecado, tu propia corrupción, tu propia maldad, puedes pensar, bueno, no es tan malo lo que hice. Seguramente Dios me va a perdonar. Seguramente voy a hallar gracia de parte del Señor. Bueno, si eres muy propenso a hacer eso, tal vez el oficio de sacerdote no te hubiera quedado bien. Porque estos hombres debían entender que así como ellos eran personas que fallaban, así las otras personas que estaban bajo su cargo también eran pecadores necesitados de la misma gracia de Dios. Y por esa razón debían ser pacientes. Y quinto y última característica que podemos ver aquí. Este cargo no tenía que ser ocupado por cualquiera, no tenía que ser ocupado por voluntad propia. Era un oficio que Dios designaba a ciertas personas. No porque fueran perfectas como lo acabamos de ver, sino porque el Señor había decidido escogerlos para dirigir al pueblo a adorar de la manera correcta al Señor. Así como Aarón, el hermano de Moisés, fue llamado por Dios en Éxodo capítulo 28, así también sus descendientes, sus hijos, fueron llamados por el Señor para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y esto no era algo que el pueblo podía decidir, no había como una votación de decidir quién iba a ser el sumo sacerdote, no, era algo que el Señor escogía. Incluso en la Biblia podemos ver varios intentos de personas que quisieron hacerlo a su manera y quisieron tomar el cargo incluso por la fuerza del sacerdocio. Y un ejemplo de esto, que tal vez lo conoces, es Coré y los 250 israelitas que se rebelaron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que eran personas de renombre, líderes de la misma comunidad que el mismo pueblo había escogido. Y ojo, era la comunidad o el pueblo quien los escogió, no Dios. Y estos hombres deciden rebelarse en contra del liderazgo de Moisés, de Aarón, y de acuerdo a la palabra que encontramos, no estaban conformes con solo ser levitas y servir en el santuario, sino que querían algo más, querían una posición más grande que era el sacerdocio. ¿Cuál fue el resultado de esto? El Señor hizo que la tierra se los tragara. Se tragó a Coré, se tragó a sus seguidores por querer tomar un cargo que no les correspondía. Así que este oficio era un oficio que era solamente por personas que Dios escogía, que Dios designaba para ser sacerdotes de su pueblo. Y ve ahora conmigo a los siguientes 2 versículos que son parte de nuestro segundo punto. Este segundo punto yo lo he titulado La profecía de un perfecto sacerdocio. Este segundo punto lleva como título La profecía de un perfecto sacerdocio, versículos 5 y 6. Recuerda el versículo 5 de nuestro pasaje que dice 4, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Y ahora versículo 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mira familia, cómo en esta segunda división vemos que el autor cambia de hablar del sacerdocio humano que Dios había designado, un sacerdocio, como lo acabamos de ver, imperfecto y que solamente era una sombra del verdadero sacerdocio que Dios quería para su pueblo. Así que el autor pasa de hablar de un sacerdocio humano imperfecto y habla de un sacerdocio que había sido profetizado cientos de años atrás. Y a diferencia del primer sacerdocio, este era perfecto, sin mancha,
Y en esta segunda división, para mostrarle a la audiencia, a los hebreos que estaban leyendo esta carta, la veracidad de lo que este personaje estaba diciendo, usa dos profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Ves lo que te dije al principio? Si nosotros queremos entender un poco más a Hebreos, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Y el autor está utilizando dos profecías del Antiguo Testamento. La primera, en Salmo capítulo 2, versículo 7. Hablando de Cristo como el Rey prometido. Mira lo que dice el Salmo 2.7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de tener una serie sobre los salmos y abordamos el Salmo 2, un salmo mesiánico, un salmo que anunciaba la llegada del rey, pero que ahora estamos viendo que de acuerdo a Hebreos capítulo 5 también está anunciando la llegada de un sumo sacerdote perfecto que puede interceder por los pecados de su pueblo. Y probablemente si no estuviste en esta serie o nos estás visitando de alguna otra iglesia, hubo una expresión que te llamó mucho la atención. Hoy mismo te he engendrado. Y no quiero detenerme tanto tiempo en este versículo porque la intención de este sermón no es explicar a profundidad a lo que se está refiriendo el Salmo 2, pero sí quisiera decir algunas cosas respecto a esta frase, hoy mismo te he engendrado. Seguramente nosotros conocemos que incluso los testigos de Jehová utilizan el Salmo 2 para hablar de la humanidad de Cristo, pero también para hablar de que Cristo no es Dios, sino que Cristo fue creado al igual que los ángeles y al igual que nosotros. Y esto bien, para nosotros los creyentes podría parecernos una contradicción a mucho de lo que hemos visto en la palabra de Dios. Sobre todo si conocemos otros pasajes en donde en varias ocasiones se muestra a Jesús como el Dios eterno. Así que, ¿qué significa esta frase, hoy mismo te he engendrado? ¿Acaso la Biblia se está contradiciendo al decir en algunos pasajes que Jesús es Dios eterno, pero en otros que Jesús tuvo un comienzo porque fue creado? Lo primero que me gustaría decirte es que este versículo de Salmo capítulo 2 no está mostrándonos a Jesús como una criatura, como a un ser creado. Para que tú y yo podamos entender este texto que comúnmente se conoce como un texto oscuro, debemos de ir a todo el contexto de la Biblia y ver qué es lo que la Escritura dice al respecto. Y primero, nosotros debemos recordar que Jesús en su naturaleza divina siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo. Esto es lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús siempre ha existido, Jesús siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de serlo. Por tal razón, nosotros deberíamos afirmar esto. Pero en su naturaleza humana, mis hermanos, Él sí tuvo un comienzo. Y esto es algo que no debería darnos temor a afirmar, porque la misma Biblia lo dice. El ángel del Señor se le presentó a María y le dijo, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Este es el comienzo de Jesús con su naturaleza humana. El comienzo de este rey que había sido prometido a David en el libro de Samuel estaba comenzando a verse visible en su nacimiento. Así que el versículo 7 del Salmo 2 nos muestra el anuncio del nacimiento de Cristo o la promesa de este nacimiento. Pero el punto de nuestro pasaje, como lo dije al principio, no es tratar de demostrar la eternidad de Cristo o no. Eso queda claro, bastante claro diría yo en la Biblia. Sino trata de demostrar cómo por medio de las profecías el Señor ya había anunciado la llegada de su Hijo, la llegada del heredero del sacerdocio. Recuerda lo que dije al principio respecto a los sacerdotes. El oficio de sacerdocio era un oficio que era heredado de padre a hijo. Y este oficio, así como Aarón fue sacerdote y también sus hijos lo fueron, ahora el Padre envía a su Hijo, a Cristo, su heredero, para ser el sumo sacerdote
de su pueblo. ¿Te das cuenta cómo el autor está tratando de demostrar a los hebreos? Miren, así como en el Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos fueron sacerdotes y los hijos de sus hijos fueron sacerdotes, asimismo Cristo es enviado por su Padre para ser el sumo sacerdote. Hay una herencia de oficio. Y esto lo reafirma todavía con la siguiente profecía en el versículo 6. Y esta es una profecía del Salmo 110, versículo 4. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Nota estas dos expresiones. El Señor ha jurado. Y si el Señor ha jurado, Él no va a cambiar de parecer. ¿Y qué es lo que ha jurado? ¿Y qué es lo que no va a cambiar de parecer? Que Jesús será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que Jesús será sacerdote para siempre. El sacerdocio en el Antiguo Testamento, en el caso de cualquier ser humano, lo dije también al principio, era un sacerdocio que era de por vida, pero obviamente tenía un límite cuando la persona moría. Pero aquí en este Salmo 110, en esta profecía, se nos está enseñando que el Hijo de Dios sería sacerdote, pero su oficio no concluiría, sino que sería eterno. Y ahora, no me voy a meter tanto con el tema de Melquisedec, que aparece aquí, porque es algo que corresponde a Hebreos capítulo 7, en donde describe a este personaje bastante misterioso e interesante. Pero algo que me gustaría decir brevemente es que Melquisedec en el Antiguo Testamento aparece como un sacerdote superior incluso a Abraham, puesto que Abraham le da el diezmo del botín, y no solamente le da el diezmo, sino que Melquisedec ora por Abraham, lo bendice. Por lo tanto, podríamos creer que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, porque la tribu de Leví proviene de la descendencia de Abraham. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de las 12 tribus. Por lo tanto, este personaje misterioso, del que no voy a hablar ahora a profundidad, porque de nuevo Hebreos 7 lo habla, es superior al sacerdocio levítico. Y lo que nos está diciendo esta profecía es que Jesús pertenece a este sacerdocio, a un sacerdocio superior, aún más que el de Aarón y el de su descendencia. Pero quiero que tú y yo podamos ver algo en estas dos profecías, familia. Y lo que quiero que tú y yo podamos ver es que el anuncio de Cristo ya había sido establecido desde hace mucho tiempo. El anuncio del sacerdocio de Jesús ya había sido establecido desde hace mucho tiempo. Pero a diferencia de lo que otros hombres en el Antiguo Testamento estaban haciendo, el oficio de Cristo sería perfecto. Porque quien lo ejecutaría sería el mismo Hijo de Dios perfecto. Recuerda lo que vimos en el primer punto. Un sacerdote tenía que presentarse santo y al mismo tiempo presentar santo al pueblo. El sacerdocio de Cristo tenía la misma responsabilidad. Quiero recordarte el argumento que compartí contigo al principio. Jesús es el perfecto y gran sumo sacerdote. Por lo tanto, confiemos en que nuestra redención y salvación están seguras en Él. Tercer punto y último, el cual he titulado el cumplimiento del sacerdocio eterno. El cumplimiento del sacerdocio eterno. Versículos 7 al 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Después de que el autor de esta carta explica las responsabilidades de un sacerdote,
y que aún en medio de su imperfección ellos tenían la responsabilidad de presentarse santos delante de Dios. El autor pasa a hablar de estas profecías que anunciaban a un verdadero y perfecto sacerdocio. Y ahora, en esta última sección, el autor nos va a mostrar cómo es que este sacerdocio se cumplió a la perfección en Cristo. Porque quiero que veas que inmediatamente en el versículo 7 el autor comienza a hablar del ministerio de Jesús, específicamente sus últimos días antes de padecer en la cruz. A muy poco tiempo antes de padecer en la cruz. Y dice, en sus días antes de morir, él experimentó el sufrimiento. El autor, quiero pensar que se está refiriendo a Mateo 26 o a alguno de los evangelios en donde nos muestra a Jesús orando en el Getsemaní, diciéndole a sus discípulos que sentía tal angustia que se sentía que iba a morir. Cristo sabía perfectamente lo que estaba a punto de experimentar y por esa razón clama al Padre, pero no solo clama, mira lo que dice el autor de Hebreos, también lo hace con lágrimas y súplicas, pidiéndole al Señor que lo liberara. Lo hace con un fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y ahora lo interesante de estos versículos es que Jesús fue escuchado por el Padre. Eso es lo que dice Hebreos. Jesús fue escuchado por el Padre. Mira qué interesante. Qué interesante que el autor nos dice que Jesús sí fue escuchado, pero su oración no fue respondida de la forma en que Él la hizo. La respuesta del Padre no fue liberar a Jesús de la cruz. Su respuesta se vio visible en resucitar a su Hijo después de la cruz. Pero la idea que está mostrándonos este primer versículo es la experiencia del sufrimiento de Jesús. Es por eso que Hebreos capítulo 4 nos dice que Él conoce nuestras debilidades. Y no solo nuestras debilidades, también nuestro dolor, la angustia, porque la Biblia afirma que Él la experimentó y a un nivel muchísimo mayor. El Señor Dios Creador se hace semejante a nosotros y se asemeja también en nuestro sufrimiento. Y aún siendo hijo, dice el versículo 28, aún siendo Dios eterno, mostró una sumisión total al Padre al obedecer pese a que sabía cuál sería su destino. Él vino a obedecer la voluntad del Padre y la cumplió hasta el final. Aún siendo hijo, aún siendo el heredero del sacerdocio, Cristo obedece al Padre hasta el final. Tenemos historias en el Antiguo Testamento en donde los sacerdotes tenían en algún momento antes de entrar al lugar santísimo, tenían que amarrarse una soga y tenían que ponerse como cascabelitos para que pudieran hacer ruido. Si una vez que estos hombres entraban al lugar santísimo y estos hombres no habían sido purificados y estaban en pecado, Dios les quitaba la vida a estos hombres, y lo que el pueblo de Israel tenía que hacer era, una vez que ya no escuchaban el ruido de estos cascabeles, ellos tenían que comenzar a jalar el lazo del cuerpo del sacerdote. Mira qué interesante que estos versículos nos están hablando de que Jesús decide ir a la cruz. Jesús decide ir a la cruz y muere, al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero no por pecado propio, sino por el pecado de su pueblo, por el pecado de la humanidad. Jesús va a la cruz en obediencia al Padre, sabiendo que va a morir. En el Antiguo Testamento yo quiero creer que los sacerdotes no iban pensando en morir, claro que no. Y por esa razón, dice el versículo 9, y consumada su perfección,
consumada su perfección. Esta yo diría que es la parte más fuerte de nuestro punto, de nuestro tercer punto, porque ¿qué significan estas palabras? Consumada su perfección. ¿Acaso Jesús no era perfecto antes de la cruz? ¿Significa entonces que Jesús no era del todo obediente, del todo santo, sino hasta el momento de ir a la cruz? Porque a simple vista podría parecernos que esta frase indica esto: consumada su perfección. En otras palabras, por fin se hizo perfecto. Eso es lo que podríamos llegar a pensar, pero no es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. El autor de Hebreos ya había aclarado y ha aclarado y seguirá aclarando que Jesús es perfecto en todo sentido. Y nosotros debemos de partir de ese entendimiento. Jesús es Dios perfecto. Pero lo que el autor está diciendo, lo que el autor nos está diciendo en este pasaje, es que el oficio de sumo sacerdote, en ese momento, en el momento del sufrimiento y de la muerte, llega a una perfección. Hay una conclusión, lo vamos a decir así, a la misión a la que se le había enviado. En otras palabras, con la muerte sacrificial de Jesús, Él no solo estaba siendo el sumo sacerdote que entregaba el cordero para el perdón de los pecados, sino que también Él era el cordero perfecto para el perdón de esos pecados. Y de esa manera Jesús estaba consumando, cumpliendo la obra del sacerdocio. Mira cómo esta tercera parte que estamos viendo, en esta tercera parte el autor está tratando de demostrarle a los hebreos que Jesús es suficiente y capaz de representarnos. Porque no solamente no cometió pecado, no solamente fue obediente, no solamente cumplió lo que el Señor le había establecido, no solamente fue designado por Dios, se le heredó el oficio de sumo sacerdote, sino que también llegó a ser autor de una salvación que no perece, una salvación eterna. Es por eso que Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25 dicen lo siguiente: que Jesús permanece para siempre y su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por eso también puede salvar por completo. ¿Por qué razón? Porque el sacerdocio de Jesús permanece para siempre y es imperecedero. Porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Familia, nuestro sumo sacerdote es perfecto y su oficio es perfecto. La Biblia afirma en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este es el papel que un sumo sacerdote tenía: abogar por los hombres, por medio de ofrendas y sacrificios, para que la ira de Dios pudiera ser aplacada. Y esto es precisamente lo que Jesús hace en la cruz del Calvario, al entregar su propio cuerpo para que personas pecadoras como tú y como yo pudieran ser perdonadas por Dios. Pudieran ser perdonadas por Dios. Por todo esto, iglesia, como creyentes, tú y yo podemos estar confiados en que nuestra salvación es eterna, porque Jesús, al ser el Dios eterno y al entregar el sacrificio perfecto y al ser el sumo sacerdote perfecto, nos da una salvación en la cual no debemos desconfiar. Así que quiero ir concluyendo con algunas cosas y tal vez con algunas aplicaciones que son bastante prácticas y creo yo emanan del pasaje. Y lo primero que quiero animarte a que puedas recordar es que confía en Cristo, confía en la obra que Él ha hecho. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu astucia, no confíes en tu bondad, porque la Biblia dice que no hay tal cosa como una bondad en el ser humano sin Cristo.
Confía en Jesús. Confía en que Él está en control de tu vida y de tu salvación. Y esto como resultado, mis hermanos, debería hacernos sentir gozosos, tranquilos, agradecidos, esforzados, animados. Porque todo es por medio de Él y no por medio de nosotros. No es por mí, es por su cruz. Imagínate esto, si nosotros estuviéramos delante del trono de la gracia sin un sumo sacerdote que nos represente o un abogado que esté delante de nosotros, tendríamos muchas razones para temer. Tendríamos muchísimas razones para temer. Pero nuestro representante, dice Hebreos capítulo 7, ya está a la diestra del trono intercediendo por nosotros. Así que quiero animarte a que puedas recordar esto. Ni nuestras más buenas obras podrán hacernos limpios delante de Dios. Estas obras, dice la Escritura, son comparadas con trapos de inmundicia. Pero también quiero recordarte esto, que puedas recordar por medio de este pasaje de Hebreos que la palabra de Dios es verdad, es veraz y debemos de confiar en ella. El autor utiliza 2 profecías del Antiguo Testamento para hablar del sacerdocio de Cristo respecto al Mesías que habría de venir y que vino. Por lo tanto, confía en que lo que la palabra del Señor dice que sucederá, va a suceder. Este sumo sacerdote sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Por esa razón, Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que, mi hermano, quiero terminar diciéndote, ten confianza, ten esperanza en saber que tu salvación y mi salvación están seguras no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto y por lo tanto nuestra seguridad, nuestra redención están seguras en Él. Y si tú estás mirando este video y no eres un creyente, no asistes a una iglesia y no conoces del Señor, déjame decirte, mi querido amigo, amiga, que necesitas a este intercesor. Tú no puedes presentarte delante de Dios por ti mismo. Su santidad te consumirá. Y si tú te presentas sin un abogado, sin un sumo sacerdote que te represente, ten por seguro. Y esto te lo digo en amor, pero también con un temor de que las palabras que voy a decir puedas creerlas. Si tú te presentas sin un sumo sacerdote, lo que a ti te espera es la condenación del juicio de un Dios eterno por tus pecados. Es por eso que Jesús en las Escrituras se muestra como la única puerta, como el único camino, como la única verdad, la única vida. Esta es tu oportunidad. Este es el momento para buscar a Dios, no mañana, no después, no en algunos años. Hoy es el día, mi querido amigo, para que puedas rogar por esta gracia y misericordia de este sumo sacerdote. Quiero pedirte que oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque aún a pesar de las dudas, aún a pesar de la incertidumbre que podríamos tener en nuestro caminar como creyentes, Señor, en saber, Padre, qué es lo que va a suceder en algunos años con nuestras vidas. Aún en medio de todo esto, Señor, tú sigues siendo fiel y sigues siendo bueno y nos das la esperanza de tu palabra al decirnos que nuestra salvación, redención están seguras porque nuestro sumo sacerdote es eterno y es perfecto y descansamos en eso, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que el Señor les bendiga y si Dios permite nos vemos la siguiente semana.